Y bueno, Mariano, para que nos ayude a entender lo que está pasando en la realidad, está con nosotros Elisa Lilita Carrió. Hola Lilita, gracias por venir hasta la redacción. Bueno, está en Córdoba, dio una charla sobre los 30 años de la reforma de la Constitución. Sí. Y nosotros le invitamos también para hablar del país, por supuesto, de lo que estamos viviendo. Dio una charla ayer en Siglo XXI, que van a ser 3 clases y después un libro, pues yo fui redactora de varios de los artículos. Y después creo que el martes a las 3:30 o 4 de la tarde es híbrido en la Universidad Católica, Bien. acá en Córdoba. Estoy en académica, ahora entré, primero vine de hija del Chaco, pasé por Santa Fe y ahora estoy en faja académica en Córdoba. Bueno, vos tenés una larga historia legislativa, se está debatiendo la ley de bases en el Senado. 30 años. 30 años, no va a haber seguramente dictamen que le permita a Milei tener el Pacto de Mayo. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué está pasando en ese tire y afloje en el Senado? ¿Crees que esta ley va a terminar saliendo o va a ser otro fracaso del gobierno? No tengo la menor idea. Y creo que nadie tiene la menor idea. Me parece que Franco ha hecho el esfuerzo. La verdad que en relación a lo que fue la primera ley de bases, que era un mamarracho, yo decía un puchero mal hecho, ¿no? Era una cosa terrible porque había normas que venían hechas por estudios jurídicos, otras superposiciones. Mirá, incluso en la redacción y en el yo pegado soy especialista en Derecho hace 40 años y tuvimos que estudiar el texto y entonces después hablé con Federico Sturzenegger y le digo, esto no va a salir y no te va a salir en particular tampoco, menos, si no te sale en general. Creo que eso se corrigió. Y ahora está en el Senado y vos viste que me da la impresión de que yo nunca fui senadora, nunca quise serlo, a lo mejor lo sea el año que viene. Me postule, pero nunca fui senadora. Ahí juegan muchos intereses, ¿no? Está todo muy cruzado. Entonces, nosotros no apoyamos en general. La coalición cívica no vota nunca delegaciones legislativas, por eso expliqué, porque en la convención voté en contra, además del pacto por las delegaciones, pero en otros votamos en contra del blanqueo, porque puede venir el blanqueo al narcotráfico sin requisitos, y votamos en contra del régimen de inversiones. ¿Por qué? Y esto quiero explicarlo, porque la sociedad tiene que entender lo que es la ley de base. La moratoria está bien, en todo caso, para alivia a las pymes, etcétera. Hay artículos que están bien, 19.549, la reforma, pero hay un artículo de inversiones que me parece que es lo que está generando mayor ruido. ¿Qué dice ese artículo, el de inversiones? Lo que dice es, porque vos tenés que unirlo con blanqueo. A ver, toda persona en la Argentina puede blanquear dinero, más de $100.000, hasta 100. Puede blanquear, por ejemplo, podés blanquear... Hasta 100.000 sin explicar nada. Sin explicar nada. Y sin pagar nada. Con lo cual, si vos suponte una familia narco, puede llegar a blanquear hasta $2 millones. Se junta la familia y puede comprar un campo, acá en Córdoba, sin explicar. Entonces, y después de esto pueden venir blanqueos superiores. Entonces, todo el dinero negro que está afuera, pero todo el dinero negro que está dentro, básicamente de actividades ilícitas de corrupción del Estado, puede blanquearse. Y si no se blanquea vía Panamá o vía algún fondo de inversión, como es el fondo Buford, por ejemplo, que debemos $16.000 millones de dólares sin que el hijo lo toque, hace 12 años creo que hice la denuncia, claro. Fíjate vos, un Eskenazi, por ejemplo, puede traer esos $16.000 millones de dólares. Yo creo que detrás está Cristina y hay mucha política en la Argentina, y de repente se quedan con una parte importante de la Patagonia, o el narco guarda se queda con el norte argentino, con el nordeste fundamentalmente y con el noroeste. Entonces, ¿cuál es ese régimen de inversiones? Que hay algunas lícitas. Es que vos no pagás impuesto al cheque, pagas menos ganancias y tenés por 30 años y podés transferir todo el dinero afuera. Entonces, ¿cuál es el problema que se le plantea? Vos fíjate cómo yo puedo aprobar moralmente, acá hay un planteo ético. En este momento hay un pimecidio por ausencia de demanda. Es un pimecidio. Yo estuve
reunido con empresarios, pequeñas y medianas empresas. Te estoy hablando de empresas de 200 empleados que están licenciando, porque hay una crisis que va a seguir de demanda. ¿Qué quiere decir? Los argentinos no podemos comprar. Sí. Solo 53% de la capacidad instalada. Exacto. Y si empezás a vender, generás inflación. Entonces, ellos tratan de restringir la demanda. El gobierno, ¿qué hizo? Una recesión que termina en depresión. Entonces, ¿esto qué termina? En desempleo. ¿Por qué? Porque además, como había stock guardado, que es lo que ustedes ven ahora, sí, que hay ofertas, las ofertas en los supermercados. Pero las fábricas ya no venden. Entonces, no producen. Entonces están licenciando empleados. Fábricas de cerámica licenciando. Y después viene el despido. Ya están en procedimiento de crisis. Si a eso le aumentás, le pones el aumento de la luz y el aumento del gas, vamos a un pimecidio. ¿Por qué Lilita en ese marco? Y es muy injusto que esa mediana o pyme siga pagando todos los impuestos, más los ingresos brutos, más todo este acoso si no vende, tributario, sin ingresos, vender, y además los que vengan tengan un régimen impositivo distinto, porque lo que va a pasar es que a vos te va a convenir quebrar tu empresa en la Argentina y traer fondos para invertir acá, porque entonces vas a tener otro régimen impositivo. Vamos a tener más benevolente, un doble estándar en el régimen impositivo, lo cual para mí es injusto para el 80% Pero de los antes argentinos. Que te hago una pregunta, ¿y vos estás en contra de todo este régimen de grandes inversiones para traerlas o habría que hacerle cambios y se podría mejorar? Vos tenés que hacerle cambios. Ayer estuvimos hablando con una economista excelente del siglo XXI, donde decía, bueno, que se provean de material nacional, pero que esas empresas su vez tengan el mismo régimen. Claro. ¿Sí? Porque si no encadena, la empresa va a tener ese régimen, pero la pyme que lo provee va a tener el régimen impositivo anterior. Ahora, ¿por qué el gobierno no puede salir de esto? El gobierno no puede salir porque tiene dos ingresos centrales a los que no puede renunciar, y ahí está la otra injusticia. No puede salir del cepo para controlar las variables. Entonces, esto también, si todos pueden venir, pero yo no puedo ni moverme de la Argentina, ni sacar dinero de la Argentina, estamos en problema. Y el segundo problema es que el impuesto país es un componente que no saben cómo salir. Y si vos sacás el cepo, tenés que sacar el impuesto país. Segundo problema que tienen, y que yo lo vengo diciendo cuando digo que los del campo son tontos, y me retan, pero tengo razón, es que el otro impuesto que no pueden sacar en este modelo fiscal es las retenciones. Entonces vos tenés que a alguien que produce le sacan el 30 o 32, creo que está, no sé en cuánto está, 33. 33, la soja 33. 33 hojas, te están sacando impuestos, te cobran ganancias, te sacan 33, te cobran ganancias, pero el que viene de afuera te puede comprar el campo y no paga retenciones y no paga ganancias. Si es una inversión. Sí, hay una incoherencia total. Entonces, de alguna manera el sistema, como está planteado, le resulta bien en el corto plazo. Está clarísimo. Podés ver una inflación, pero resulta muy malo para toda la economía argentina en el mediano plazo. Entonces, nosotros, ¿qué estamos defendiendo? Las clases medias por ingreso, las pymes, porque las pymes dan el 98% del trabajo en el país. Es decir, si no hay pyme, no hay trabajo. Y estamos defendiendo, obviamente, un modelo de desarrollo, un modelo desarrollista, porque si a mí me decís, yo aplico este régimen de inversiones para hidrógeno verde, yo te lo acepto. Cuando el régimen de inversiones es tan general, termina siendo injusto. Y los que y además le dan un lugar a las mafias para que se queden con el país, impresionante. ¿Y por qué le en este marco, digamos, que vos lo planteas con claridad? Así todo, así mismo, el oficialismo logra apoyo, teniendo minoría parlamentaria, digamos, corre a la oposición, la cuestiona, que es la que, bueno, a ustedes no, pero al resto de la oposición la cuestiona. En general la oposición es oportunista. Cuando un presidente está alto en las encuestas, nadie le pega. Entonces ellos quieren quedar bien. El problema con quedar bien... Hay un problema con el electorado, entonces. Claro, todo es oportunismo electoral. Entonces, por ejemplo, vamos a poner la situación de Córdoba. Si Milei tiene alta imagen en Córdoba, los que están en Córdoba tienden a querer quedar bien con los votantes de Milei, aceptan muchas cosas,
digo que desde el punto de vista constitucional o desde el punto de vista de la mirada pyme o de la mirada del campo, que además apoya. Es decir, los perjudicados apoyan. Bueno, ahí hay una contradicción porque Sí. el alto apoyo del campo, por ejemplo, en Córdoba, va en contra de los intereses del propio votante. Del propio campo. Ya pasó en la época de Caballo. Nosotros Pero con valores mucho menores que los de ahora, ¿no? Cédulas hipotecarias, que nosotros estábamos parando los remates de los pequeños y medianos productores por las famosas cédulas hipotecarias, pero el campo, grandes sectores de la sociedad rural, que yo lo votaban a Menem. A ver, alguien que tiene 400.000 hectáreas no tiene problema. No, eso no. Sí. ¿Está claro? No, pero un pequeño productor... Y sobre todo estoy hablando no solo de los productores, sino que el 90% del campo argentino está siendo cultivado por contratistas. Al contratista no le dan los números porque los insumos están a 1.200 de lo que yo se plantó. Por algo no quieren liquidar, pero ¿no? el precio está a 800, el oficial, y además vos le bajás 33, y además te vienen inversiones. Argentina va a estar de remate. Yo recuerdo el 2002 que fui a dar una conferencia que asumía Fox en México. Ahora, discúlpame, es fuerte eso. Argentina va a estar de remate. Sí, por eso cuento lo de México. Entonces yo fui a dar una conferencia, estaba el presidente del Senado y estaba el canciller de México, que me acuerdo que la mujer le había cortado todos los pantalones, los trajes, bueno, no importa. Entonces fue una conferencia, recién asumían, y ¿qué estaba por contar yo de México? Del Y canciller. entonces me dice el Fernández, era el presidente del Senado mexicano, dijo, bueno, dice, acá está una líder, dice, y ahora que Argentina está de remate, porque vos leías las noticias económicas y decía Argentina está de remate. Voy a poner otro ejemplo, minería. El lugar boutique fue la Argentina siempre, por esa ley minera que sacó Menem con 30 años. ¿Se acuerdan que no se podía, que están por vencer? Sí. Por eso ahora siguen con los 30 años. Ahora, yo estuve en Catamarca y creo que se puede hacer minería. Ahora, que fomenta y da trabajo a los pueblos, eso es mentira. Yo estuve en Andalgalá, que es el pueblo que está al lado de la minera, y el pueblo está tan pobre como siempre. Ahora, el otro problema que tenemos en la minería, que hay que estudiarlo y resolverlo mucho, es primero, no pueden tocar periglaciares, porque el problema hoy del mundo, el mayor agua. commodity del mundo, es el agua. Entonces yo tengo que tener racionalidad en la inversión. ¿Por qué? Porque me puedo quedar sin agua. Porque la cantidad de agua que lleva la minería, que lleva el litio, o sea, todo es y sobre todo en cambio climático, vos viste las sequías que hay. Sí, Las sequías la vivimos el año pasado. A la gente que vea en Alemania cómo Sequía se mueren. e inundaciones. Sequía e inundaciones. La vivimos el año Entonces, pasado acá, ¿no? En el Argentina. agua dulce, el agua es un commodity que va a tener mayor valor que el petróleo. Y lo que pasa es que estamos haciendo negocios de segunda, porque el petróleo, aunque vos veas Vaca Muerta como algo importante y gas, es algo que termina en 30 años. Sin embargo, mirá, hay empresas australianas que están con la eólica y que con la ley argentina y actualmente están invirtiendo en toda la Patagonia, alquilan los campos. Entonces, ¿qué significa el hidrógeno verde para que la gente entienda? Es transformar la energía eólica en energía exportable, que se hace a través del amonio, se genera hidrógeno verde y vos podés exportar. Entonces, nosotros tenemos condiciones excepcionales, pero también podemos estar frente a la matriz de un nuevo saqueo. Y en esto me parece que ¿Y cuánto lo que influye ningún eso en la programa batalla de cultural? televisión te explica es en qué consiste la ley de bases. Es decir, todo el mundo habla de la ley de bases, pero nadie sabe lo que es la ley de bases. Porque si vos le decías a un pibe... Son tan grandes... amplia. Pero, de grandes claro, dimensiones, ¿no? Pero, Es claro, difícil. pero si vos suponte en prime time decís, bueno, la ley de base incluye esto, blanqueo, estas son las posibilidades, estos son, ¿qué te puede pasar? Que el delincuente al lado de tu casa te puede blanquear $100.000 junto con la familia, te blanquea 1,5 millones mientras vos estás pagando todos los impuestos en Córdoba. Después, el régimen de inversión, ¿cómo va a ser sin impuestos para ellos y manteniendo y aumentando los impuestos para vos? Con explicar del derecho a saber de las sociedades, la sociedad no es que esté acuerdo o en desacuerdo con mi ley, tiene que estar en acuerdo o desacuerdo con el contenido de una ley.
Quilita, y en ese marco, ¿cómo juega la política? Porque daría la sensación que hoy el presidente, la batalla cultural, del discurso público, da la sensación que la está ganando. Sí. Tiene apoyo de la ciudadanía, todavía alto, y por otro lado, enfrente es como que no hay oposición. Pero, perdón, Nunca hay oposición aporto en el primer año de mandato. Aporto algo a la Nunca hay discusión. oposición en el primer año de mandato. No, salvo nosotros solos. ¿Te acordás, Kirchner? Pero aporto algo, Kirchner tenía 70% de legitimidad pública en octubre, había asumido en mayo. Y los únicos que nos opusimos a la legislación delegada, los únicos, fueron la coalición cívica. Yo durante muchos años fui la única opositora al kirchnerismo. Y no lo era ni el Partido Radical, fíjate que Cobo fue vicepresidente, ni el PRO, ni nadie. O sea, el año que viene sí va a surgir, porque también la sociedad tiene 7 argumentos. Si no está Milei, viene Cristina, no es así. Lo que el país necesita es crear una tercera fuerza que equilibre los excesos de ambos. Está bien. No, digo que aporto a eso que dice Mariano, que es este concepto que metió Milei, que es el de la casta. O sea, todo aquel que haga una crítica se opone al cambio y es parte de esto que nos llevó al fracaso. Entonces también esa trampa a la oposición hoy les es difícil de desarmar. Pero bueno, no quieren ser castas los que son castas. A mí que me preocupa que me digan. Pero digo, eso está funcionando también en el imaginario colectivo. Sí, pero en el imaginario colectivo yo casta tengo un sueldo, una jubilación de 42 años de servicio de 700.000 pesos. Ando trabajando en boutique, en clase, en academia, en lo que sea. Después de 42 años habiendo sido juez y todo. Ahora, de ahí a los 14 millones o 18 millones que cobra Cristina. Eso, pero digo, vos sos una excepción en la política en general, en lo que ve la gente como dirigentes políticos. A ver, vos tomás los médicos, tomás todo. En todos lados hay corruptos en el periodismo. Y en todos lados hay gente sana. Cuando vos tirás sin nombre y apellido, lo que vos haces es no discriminar. Pero esto está pasando. Está pasando en Estados Unidos con Trump. Esto es todo un proyecto, un experimento. Pasó con Zelensky. Hasta que Zelensky, que era autoritario, que quería eliminar el Parlamento, tuvo que recurrir a Occidente, al Parlamento Europeo, para que lo defienda de Rusia. Este es un movimiento autoritario que detrás está China y está Rusia y que se usa mucho TikTok, ¿está? Es decir, que quiero decir la incapacidad de pensar, se venden consignas, tiene que ver con la velocidad, con la inteligencia, y es un experimento ultraconservador, de unas sociedades rotas, frustradas. Yo creo que en algún periodo, por ejemplo, en Italia pasó esto. Italia estaba como rota, ¿no? Víctor Manuel no daba pie, el último de los monarcas. Entonces aparece un hombre, que 2 amantes de él, 2 periodistas, le hacen un discurso. Que tiene un discurso vulgar, pero bien italiano. A ver, él es del Adriático, pero es el hombre, el macho italiano, que además es lindísimo, ¿no? Aparece ese hombre, la figura de ese hombre fue la de Mussolini, ¿no? ¿Y estás viendo algo de eso acá? No, yo digo en qué contextos aparecen. ¿Está claro? Por ejemplo, en Alemania, ¿en qué contexto? Tomemos Trump, porque Trump a lo mejor no, porque es muy parecido a todos los procesos. Por ejemplo, en Alemania, ¿quién era Hitler? Hitler era un suboficial, era austríaco, había violado a su sobrina, tenía a su sobrina, pero de repente había un grupo que era ultranacionalista que se reunía en ese bar de Múnich y él empezó a hablar maravillosamente bien y rupturista, como expresando lo rota que había quedado Alemania. O sea, ¿se sirven de esas sociedades rotas? Está claro, entonces siempre emergen líderes, más allá de que esto esté. Él expresa la Argentina rota. Está claro. Y en eso tiene votos. Y cuando él se enoja es como sentarte en una mesa de café que uno te dice todos son corruptos, todos son castas, se sientan los médicos y te dicen los hospitales no sirven para nada, hay corrupción, se sienta la educación y dice hay que derribar. Pero son dichos, yo creo que la cumbia villera se ha convertido en un lenguaje... en el lenguaje de la política, en el lenguaje literal, casi como un partido de fútbol, ¿entienden? Yo soy de River, yo soy de Boca. O sea, estar directo con la gente. Claro, digamos, hay una incapacidad de pensar. Entonces hay que poner... Lo único que yo que estudié mucho todos estos procesos, peor problema que le puede pasar a las sociedades es volverse estúpida. ¿Cuándo una sociedad se vuelve estúpida? Cuando deja de pensar.
¿Y eso crees que está pasando? En el mundo sí. ¿Y en Argentina? Pérez Reverte, ¿cómo se llama? Yo estoy enamorada de Pérez Reverte, pero no me acuerdo el gran escritor español. Adolfo. Sí. Arturo Pérez Reverte. Arturo Yo Pérez estoy Reverte. enamorada porque es un tipo que estuvo en la trinchera, estuvo con la muerte, estuvo con la mafia, Periodista cubrió las de guerra. guerras, y ahora es un gran escritor de ficción. Entonces, el otro día en una entrevista, yo veo muchas entrevistas en el mundo, decía, en el mundo hay una pandemia de estupidez, porque también la velocidad de la información junto con la mala información, junto con la desinformación, más la velocidad, vos no podés pensar. Vos no le podés pedir a un chico que está todo el día en TikTok que piense, porque, miren, ni la creatividad ni el pensamiento surgen de la acción permanente, sino que surgen, mira, nadie es más creativo que cuando está aburrido, por eso Sí, cuando tal éramos cual. chicos Eso inventábamos juegos. Se lo digo a mi hija todo el tiempo. Si no estás aburrido, si ahí empezás a pegar la muñeca. Ahora, si todo el día estás entretenido, no puedes pensar. Así que yo los entiendo y los comprendo. El problema es que se pueden convertir en las víctimas de personas que los manipulen, que le den mucho entretenimiento. Por ejemplo, vamos a poner TikTok. TikTok acá todos los usan, pero en China TikTok no es ni tan veloz y además se puede aprender mucho, se puede aprender técnicas, oficios. ¿Qué hizo TikTok? Por eso es guerra tecnológica entre China y Estados Unidos. ¿Qué hizo TikTok para el resto del mundo? La velocidad. De hecho, Estados Unidos lo quería prohibir, ¿no? Quería Pero es prohibir que, su uso. a ver, lo que pasa es que cuando vos vacías lo que se llama el hipotálamo, tenemos un problema de hipotálamo. ¿Puedo ir a la neurociencia? Bueno, queremos preguntarte algunas cosas Sí. de la política. Bueno, pero el hipotálamo es el lugar donde tenés la memoria y elaborás los conceptos. Cuando eso funciona a velocidad, esto es uno de los grandes problemas de traer la inteligencia, no podés retener. Claro. Ni Sí, podés es generar cierto. conceptos, ni podés retener, ni podés tener memoria. Es cierto. En consecuencia, vas a ser objeto de la última Claro. moda. Hoy la moda es Milei. ¿Está? Y yo Bien. la ¿Vas acepto. a hacer la contramoda en el 2025? Yo, ¿Vas a ser ya- candidata? yo no soy, yo soy... No, nosotros sí puede ser el capital. Yo expreso Senadora, candidata a Yo senadora. expreso la política clásica, aquella que viene de la Ilustración, ¿no? Aquella que se formó con Grecia, que se formó con judaísmo, que se formó con los estoicos, que se formó con los romanos, que se formó con los franceses, con los ingleses, con la literatura, con el arte. Yo no soy velocidad. Soy bastante veloz para Sos bastante rápido para... digamos, soy profesora, para ¿me tus entienden? videos. A mí me ha gustado estudiar porque yo creo que la fuente de tu dignidad también está en el poder saber de qué se trata, en Está el bien. derecho a conocer. Entonces, pero a lo mejor se pone de moda el conocimiento y mirá si se puede. Puede ser, ojalá. En una de esas se pone de moda el conocimiento, la Y la ética y la reflexión. vejez. Y sobre... Y la vejez. Entonces, si están los tres de moda y sos un avatar, en esa te va bien. Pero la verdad que es totalmente No queremos arbitrario. que te vayas. Te pregunto sobre Córdoba y Gregorio Hernández Maqueda, que dejó Sí. la coalición cívica, un referente tuyo, muy buena relación. Un ¿Qué hijo. opinión te deja la decisión de él? Mira, los hijos son libres. Yo siempre aprendí, crié muchos hijos, también hijos políticos, algunos se fueron y volvieron, Adrián Pérez, etcétera. Y yo creo que yo eduqué a todos ellos, incluido a Gregorio, para la libertad. Entonces yo respeto su libertad. Ahora sí, siempre los espero. Me pasó ya con muchos. Está bien. Yo misma, él me avisó, yo lo voy a seguir queriendo. Él va a mi casa, duerme en mi casa, o sea, tenemos una... Él fue con 14 o 15 años con la madre a un lugar y dijo, yo quiero ser con la coalición, así que se formó y él tiene derecho a seguir su camino y nosotros lo que no hay es violación a ningún principio por parte de nosotros, porque a esta altura decirme a mí que yo violé principio estamos en problema. Digo, Y si esa- sigo votando lo mismo que enseñé en la cátedra. Pero bueno, a los hijos también hay que dejarlos ir, ¿eh? Está bien. Yo creo que se tienen que hacer, y me parece que él se siente más cómodo con juez, debe ser un hombre más preparado. Está muy elogioso de Milei también. Sí, sí, debe ¿Qué? ser. Estuviste irónica y pasó de lado, pero debe ser, No, no. dijiste, debe ser un hombre preparado. Bueno, debe ser un hombre más preparado, Ah. igual que Milei. A ver, ellos tienen derecho a Yo pensé ser. que lo comparabas con respecto con vos, por eso decía... No, debe ser más no, preparado. ¿cómo me voy a Ah. comparar yo con
Juez, no, al contrario, él es senador, yo no soy nada, ¿no? Lilita, y en este espacio de que dijiste vos que se puede construir una opción en el medio, ¿crees que hay... ¿Con quién te imaginas? Porque, Todavía por ejemplo, no se armó. está tus diputados hasta hace poquito estuvieron en el bloque con los diputados de Esto quería Schiaretti. explicar. Nosotros en un momento, nosotros fuimos tan generosos en la coalición, porque yo armé Junto por el Cambio, que prácticamente nos quedamos sin diputados. Entonces, en un momento había diputados muy valiosos, entre ellos Pichetto también, que teníamos, yo fui compañera de Pichetto hace 30 años, digamos. Sí. Entonces decidimos hacer un bloque administrativo para poder tener lugares de trabajo en las comisiones, porque si no, Juan López no iba a poder estar en presupuesto, Paula no iba a poder estar en juicio político, Claro. pero quedó bien acordado que esto no nos constituía en un bloque político, sino en Claro. un bloque administrativo, donde hubo libertad de posiciones, por ejemplo, Pichetto más ligado a Martín Menem, por ejemplo, Córdoba, que tenía, los cordobeses que tenían su propia posición. La verdad es que nos llevamos muy bien y vamos a seguir trabajando juntos, pero tenemos posiciones diversas. Bien. Entonces ahora ya, yo misma se lo expliqué a Gregorio, esta es una cuestión administrativa, después de Semana Santa nosotros Ya están recuperamos fuera. la autonomía, que es lo que pasó. Bien. Pero a veces la ansiedad de la juventud hay que dejarla, porque cuando uno es joven se enamora. Entonces, cuando uno es viejo ama. Bien. Lilita, la verdad, muchas gracias, muy interesante No. todo. Estamos muy contentos de tenerte nuevamente acá en la redacción, así que espero que la gente también lo haya disfrutado como Y nosotros. un beso a todo Córdoba y la verdad que estamos también acá en lo de Laura Sesma, que es mi amiga y que además está en la coalición cívica. Están todos retomando el paso, así que la coalición cívica sigue. Bien. Y mi cariño eterno por Gregorio también sigue. Buenísimo. Muchas Gracias, gracias, Lilita. No, al contrario. Ahora sí, vamos a un corte y ya volvemos con más Voz y Voto.